opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. La resiliencia hoy en Transpersonal a través de 8ymedia.com. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta transpersonal, y es un tema que ha estado, yo diría así, lo diría muy superficialmente, muy de moda los últimos años, de pronto por ahí tal vez 1 o 2 décadas, y hoy lo quiero repasar con ustedes y que estén ustedes conmigo compartiendo esto de la resiliencia. ¿Debemos ser resilientes? ¿Podemos ser resilientes? ¿Es un mito? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? Si no lo hacemos está mal. ¿Quiere decir que ya no servimos como seres humanos si no somos resilientes? ¿Qué pasa? Creo que es importante, dado que se toca mucho en cuestiones de bienestar, de superación, de motivación, de psicología, etcétera, etcétera. Como siempre, bienvenidos todos los miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de 8ymedia.com o bien en video a través de Facebook y de YouTube. También el podcast, donde pueden checar ya más de 50 programas y episodios de Transpersonal en Spotify, en iTunes o en TuneIn Radio. Y siempre detrás o del otro lado de la cabina Diego, y no por eso menos importante, porque si algo importa en este programa siempre es ver lo que está del otro lado. Y gracias a lo que está del otro lado es que es posible lo que está sucediendo en lo que sí vemos y en lo que sí escuchamos. Y ese es el trabajo de Diego y es muy importante. Así como el de la producción bajo la tutela, la batuta de Lili Musi y de Manuel Méndez. Ahí me pueden encontrar directamente en jaimelugo.com. Ese es mi sitio web, digamos que el sitio web personal, el de mi trabajo, y en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo. Me gusta siempre que estén conmigo, pero además participando. De pronto la presencia de ustedes y la ausencia se siente y es importante, pero igual de importante es cuando me dicen desde dónde están, dónde se conectan, en dónde viven. No hay solo gente desde México, hay gente desde todo lo largo del continente y a veces también desde Europa que están conectándose con nosotros a través de que por allá pues es una hora en la que normalmente no tendrían por qué estar despiertos o se avientan el podcast. Mientras tanto, también les recuerdo que siempre estoy en el chat de Facebook en vivo para ver todos sus comentarios, y de pronto también una vueltecita por el de YouTube no cae nada mal. En cuanto a la resiliencia, se podría pensar que tenemos mucho que decir, pero como que en un tono que tiene que ver con cómo ser resiliente, ¿no? Como si fuera un manual. Casi siempre que he visto que se aborda el tema de la resiliencia, pues es desde algo muy tradicional, muy ortodoxo. Y siempre es como cómo ser resiliente, cómo puedes ser resiliente, cuándo estás siendo resiliente, como si fuera una tarea más que tenemos que lograr, como si no fuera suficiente todo el estrés que nos aventamos de encima con todas las cosas, viéndolas desde solamente lo muy personal y lo muy superficial, desde cómo sufrimos y cómo nos duelen. No conforme con eso, nos echamos una tarea más encima de, aparte tengo que aprender a ser resiliente porque si no ya la cagué. Y entonces ni siquiera para eso sirvo, ¿no? Como que ni siquiera sirvo para salir adelante de mis propios asuntos. Entonces, por eso creo que es muy importante hablar de la resiliencia, pero además con este enfoque que nos invite a tal vez conocer otro lado y a desmitificar algunas cosas, y no siempre tratando de imponer una regla y de decir que las cosas son como se dicen aquí, pero sí tratar de integrarlo al abanico de creencias y de consideraciones y reflexiones que tenemos con respecto a todos los temas. Para ustedes, ¿qué es la resiliencia? ¿Ustedes consideran que son resilientes? ¿No les importa? ¿No conocían la palabra? ¿No saben con qué se come? A lo mejor eres lo que se dice que es ser resiliente y ni siquiera sabías, ¿no? Que esa es otra. De pronto nosotros ya somos muchas cosas, y como no estamos enterados de que tienen un nombre y de que es hasta como una cualidad o un proceso, entonces parece que no lo valoramos hasta que nos dicen que existe y que tiene un nombre, ¿no? Semejante cosa también, que necesitamos recibir eso de afuera para saber que lo estamos siendo o lo estamos haciendo bien. Pero bueno, la resiliencia propiamente dicha, como algo muy de Wikipedia, muy de como se supone que debe ser y lo que se dice allá afuera, dentro de lo más recurrido, es
solía recurrirse principalmente al hablar de resiliencia, por ejemplo, en el ámbito de la ecología. Ni siquiera empezó por los asuntos psicológicos, por así llamarlo, de bienestar emocional. Era un asunto que tenía que ver con la ecología, porque se consideraba que era esa capacidad del medio ambiente, del entorno, de poder volver a su normalidad, entre comillas, después de un fenómeno que le había afectado enormemente. En la naturaleza, precisamente por este asunto de la ecología, es que tenemos grandes ejemplos, ¿no? De cómo en un área del planeta puede haber una gran sequía o una época de tormentas o un desastre natural, y de alguna forma las cosas vuelven a su cauce. Es decir, no hay lugar, a menos que tenga una intervención artificial o química, ¿no? Como Chernobyl, por ejemplo, en el que no suceda algo y de pronto se da una manifestación de vida, ¿no? Que representa todo esto de que se está reconstituyendo algo, de que la naturaleza no muere en sí como nosotros la conocemos, simplemente sabe hacer pausas y sabe morir para renacer de alguna forma. Justo saliendo del edificio donde yo vivo, hay en el concreto, en plena calle, no alcanza a ser un bache porque ahí ningún coche se puede atorar, pero es un hoyo en el concreto como de 20 centímetros, como de 15 centímetros más o menos el diámetro, y de ahí sale una plantita. O sea, de verdad, lo podemos ver dependiendo cómo estemos de humor, como para decir, pinche plantita. O sea, nomás donde se abre un hoyo aprovecha y sale, hasta decir, qué maravilla, que lo que puede ser un inconveniente para la mentalidad del ciudadano promedio es una oportunidad para la naturaleza, para manifestarse y para decir, no importa cuánto pongas encima y de cuánto me cubra, siempre va a haber por donde yo pueda desplegarme. ¿Será eso más o menos algo que tiene que ver con la resiliencia? No importa qué tantos obstáculos y qué tanto me trate de aplastar la vida o las circunstancias, yo siempre voy a saber seguir por dónde y abrirme camino y salir adelante. ¿Será que eso es la resiliencia? Vamos a irlo viendo poco a poco, porque hasta ahora tenemos como la referencia, esto que les decía de la ecología, ¿no? Y que con ese ejemplo nos puede quedar muy claro que de pronto la resiliencia nos invita a ser como la naturaleza, a reconstituirnos, a volver a algo. Sin embargo, yo empiezo a tener como tics nerviosos y se me empieza a elevar el pH y a no checarme mucho algo cuando veo que se traslada hacia lo psicológico o hacia lo humano, como algo que vuelve a la normalidad, cuando ya se menciona la palabra normalidad y resulta que entonces significa que el objetivo del ser humano para estar bien significa que tiene que ser normal, y que el objetivo de cualquier crisis que nos toque u obstáculo que tengamos que atravesar se supone que ya es estar normal. Porque entonces empezamos a caer otra vez como en el paradigma de que si no estamos normal, quiere decir que ya estamos malitos, quiere decir que estamos enfermos de alguna manera, o que no somos parte de la mayoría, y que entonces eso es algo que merece ser tratado con pincitas, como si saliéramos de algo que ya no está dentro de la naturaleza. Entonces, por eso es que a mí cuando decidí empezar a hablar de resiliencia fue que me llamó la atención al darme cuenta que de alguna forma, dependiendo, yo entiendo también cómo lo busquemos o en dónde encontremos la información, es una invitación a volver a estar como estábamos antes, a ser normales. Y eso a mí me refiere como que la resiliencia, cuando la estudiamos bajo esa lupa muy superficial, es algo que nos dice, vuelve a las circunstancias como si no hubiera pasado nada. Y hay circunstancias que atravesamos en las que de verdad pensar que regresamos como si no hubiera pasado nada es una hueva tremenda. Es como decir, tanto que tuve que pasar para volver a la normalidad. En serio, parece que lo que sucedió no me tocó nada. Okay. Hay que reflexionar en eso. Hay que reflexionar. Porque efectivamente cuando estamos en una situación de mucho dolor emocional, sí entiendo que lo primero que quisiéramos es tal vez es un ejemplo más bien lo que tengo que poner, ¿no? Yo recuerdo que en una de las peores épocas de mi vida, en las que yo decía, no la veía venir ya, o sea, era una cosa como
algo como lo que creo que todos hemos experimentado, y podemos hablar de cómo ha sido esos momentos en donde tú crees que ya no puedes, que no la vas a librar. Y yo me acuerdo que salí a la calle porque de entrada yo sentía que flotaba en la calle, no era como, no estoy aquí, no sé qué está pasando, ya necesito dejar el cuerpo, yo no puedo con lo que estoy viviendo. Y veía a estas señoras que están sentadas prácticamente en una cajita de madera y con un comal, y están echando sus tlacoyos y van poniendo su dinero en una bolsita y la masa y todo esto, que además sabes que viven al día y que tienen una serie de preocupaciones muy distintas a la de muchos de nosotros. Y yo decía, es que yo quiero ser esa señora. O sea, yo quiero que mi preocupación en ese momento sea que el siguiente sope me salga. Quiero que mi preocupación sea que se me acabó el agüita con la que estoy humedeciendo o que tengo que ponerme la bolsita en la mano porque tengo que cobrar el siguiente sope, o saber o tener la incertidumbre de si no voy a poder comer mañana o no si no salgo a trabajar, más no lo que me está pasando. Yo no quiero ya lo que me está pasando. No acepto, no me gusta lo que estoy viviendo. Quisiera ser una señora a la que le duele la espalda, está haciendo tlacoyos y tiene que salir a trabajar porque si no mañana no comen sus nietos. Yo me quería cambiar por ella. Es más, quiero ser el sope, ¿no? Quisiera ser la gordita de chicharrón. Esa ya era el gordito de chicharrón, para no pensar y no sentir y que no me esté pasando nada. Sin embargo, no se puede. No se puede. Tal vez lo que podemos hacer en esas circunstancias es aplicar la imaginación activa, pero para eso ya hay un programa de hace unas semanas que lo pueden buscar en el podcast, que se llama El Poder de la Imaginación y de la Mente, y es muy poderoso, pero hoy lo que toca es la resiliencia. Solo como paréntesis, ¿no? Como una ventanita a la que uno se asoma cuando está hablando de un tema comercial, vayan y busquen ese podcast que puede servir para hilarlo al tema de hoy, la imaginación. Pero hablando de la resiliencia, o volviendo a la resiliencia, me acuerdo cuando estamos en estas situaciones donde queremos cambiarnos por el sope, por la señora, por la mosca, por la piedra, y no se puede. Y entonces lo más normal, lo más natural es que evidentemente nosotros no queramos pasar por esa experiencia. Y cuando no queda de otra más que empezar a explorar autoconocimiento y opciones de bienestar, nos encontramos con esto de la resiliencia, que además lo que sí hay que hacer mucho énfasis es que más que una cualidad, más que una capacidad, más que una habilidad o un don, la resiliencia se refiere a un proceso. Así como nos la cuentan, ¿no? A un proceso en el cual nosotros tenemos la oportunidad y les doy estas imágenes que, aunque sean un poco elegantes y un poco abruptas y tal vez medio burdas. Cuando hablamos de proceso, imagínense como cuando van a la carnicería y les pasan el pedazo de carne por un lado y porque la pidieron molida, y del otro lado sale de otra forma. Algo pasa en medio de ese proceso, algo se desestructura, toma una forma distinta y sale de otra forma, sale hacia el otro lado. Entonces, entendiendo la resiliencia como un proceso, es como yo puedo imaginarme que es un espacio, un lapso dentro del cual yo voy transitando para salir de otra forma del otro lado, porque algo pasa conmigo, algo hace conmigo eso que me está sucediendo. Pero ahí es en cuando retomo que yo les digo que no estoy muy conforme cuando nos describen la resiliencia como incluso esta capacidad de volver a estar como estábamos antes. Incluso hay unas descripciones que dicen ahí que la resiliencia es como en los materiales, en las cosas, pues en los objetos, es esa capacidad de poder volver a la forma original después de que te haya pasado lo que te haya pasado. Y ahí nos la ponen más difícil y más neurótica la tarea, ¿no? Pero además, ya trasladado a la parte del ser humano, incluso hay definiciones que se alcanzan la puntada de decir que así como es en los materiales, en las personas es de volver a la normalidad sin daño psicológico. Entendiéndose daño psicológico como que no quedes ahí con un trastorno. Pero creo que eso es de los principales problemas del ser humano, que de pronto no queremos que nada nos toque. No queremos que nos toquen, pero si ni verbal, ni emocional, ni físicamente.
No queremos que la experiencia cambie, que nos mueva, que nos traslade, que nos corra del lugar, que nos cambie la perspectiva, porque todo lo vemos como un atentado a nuestra seguridad. Rápidamente les cuento que en el chat de Facebook ya está Sandra Ponce, que me tenía muy abandonado y tenía muy abandonado el programa y cree que se puede aparecer así de repente unas semanas después como si nada. Hola, es un gusto verte. Yo he escuchado, pero no lo entiendo muy bien. Y bueno, por lo menos está participando. Gracias por estar acá. Todo es pura guasa contigo. Espero que hasta como vamos ahorita en el programa te esté quedando más o menos, estés teniendo una forma más clara de lo que es la resiliencia. Y gracias por estar acá. Se te extrañaba, ya hablando en serio. Cuando hablamos de que entonces se trata o de algo que nos propone o nos sugiere o nos invita a que después de una experiencia que desde luego nos va a deformar emocionalmente y va a deformar la manera en la que estábamos viviendo, y no por deformar tenemos que pensar obligatoriamente en que es algo que nos destruye o que nos hace daño, ¿no? Incluso una persona que se saca la lotería está deformando su estilo de vida, o sea, está cambiando de forma, está transformando su rutina, su conducta, su experiencia, sus dinámicas. Entonces, cuando algo, en este caso negativo o que no es favorable para nosotros, viene y nos atraviesa de una manera en la que no podemos más, la resiliencia nos invita a volver a tomar una forma que teníamos antes después de eso, pero en la mirada transpersonal lo que a mí se me ocurre hacer hoy es realmente replantear y cuestionar la resiliencia, si es eso y si realmente es que entonces tenemos que hacer un esfuerzo por ser de ese tipo de resilientes, así como nos lo describen y como nos están hablando. Y me parece serio y pertinente plantearlo, porque además ni siquiera es que la mayoría de la gente sepa lo que es la resiliencia y pueda reflexionar acerca de que si se está proponiendo un absurdo o no, o de si yo lo estoy malinterpretando o no. La mayoría de la gente de pronto, porque en un taller de fin de semana o en un post de redes sociales o porque lo ve en el diccionario, es muy fácil encontrar información que simplemente te dice que se trata de volver a tu estado original después de lo que te haya sucedido, como si no te hubiera pasado nada. Y entonces ya vamos por la vida con la creencia de que ser resiliente es eso. Y para como está el criterio y el sistema de creencias de mucha gente, no sería una sorpresa encontrar algunas personas haciéndose las fuertes y teniendo que contener las crisis que les den, simple y sencillamente porque escucharon que eso era lo más parecido a ser resiliente. Y ahí estamos teniendo un efecto totalmente contrario al que se trata de lograr cuando estamos atravesando por un momento complicado. Sandra dice que es por su trabajo, que no había podido estar acá viendo el programa, pero que está atenta. Muchas gracias. Pues qué bueno que hay trabajo y qué bueno que estés contenta y que además puedes estar acá de vez en cuando todavía. Eso tal vez podría ser un ejemplo de la resiliencia como nos la describen, ¿no? A pesar de las circunstancias, vuelves y estás aquí como solías hacerlo. Estamos además en una etapa del año, yo no sé, independientemente de las creencias de cada quien, pero estamos en un momento en el que justo estamos como que nos está atravesando la mitad del año, nos está atravesando el verano, y es en donde mucha gente no se da cuenta, pero se deja llevar, y no es una crítica en mala onda, sino que se deja llevar por cómo es la rutina en esta época del año, y entonces se supone que todo el mundo está ocupado porque sale, visita otros lugares, se va de vacaciones, y no se dan cuenta que aparentemente lo que están haciendo es incluso poner en pausa sus problemas. Mucha gente incluso no empieza a tomar terapia aunque ya haya tomado la decisión porque son vacaciones, y es como pensar, ves que en vacaciones yo estoy bien, entonces cuando regrese de mis vacaciones yo vuelvo a estar mal y entonces es cuando puedo empezar terapia. O estaba muy mal y ya tomaba terapia, pero viene verano y entonces es tiempo de estar bien, y entonces cuando eso acabe vuelvo a estar mal y ya retomo el tratamiento, el proceso terapéutico. Entonces muchas veces nosotros nos proponemos estar bien y no nos damos cuenta y nos programamos para volver a estar mal, para volver a las mismas circunstancias. A lo que voy con esto es a que qué tanto la resiliencia es un proceso que yo necesito llevar a cabo cuando estoy mal.
siendo que ya no me doy cuenta y hasta lo estoy haciendo medio automáticamente, el hecho de decir cuando me estoy azotando, ya me la estoy jalando demasiado y la verdad es que esto ni era para tanto, pero es momento de hacer un dramón y aprovecho para trabajar otras cosas en mi vida. Pero ¿qué pasa cuando me doy cuenta que también medio decido cuando ya puedo estar bien porque hay cosas que tengo que hacer? No todo es evadir. A veces nos descubrimos también eh, en procesos en donde podríamos estar siendo resilientes para lo que nos conviene y no para otras cosas. Hay cosas para las que sí podemos decir esto, puedo sacar mi vida adelante, lo negocio de esta forma, cedo algunas cosas, reflexiono algunos puntos de mi vida, pero hay otros en donde somos totalmente inflexibles y no nos prestamos ni siquiera a la resiliencia, así como la explicación de diccionario, ¿no?, que tenemos normalmente. ¿Ustedes han tenido una crisis realmente en donde consideren que hayan sido resilientes de la forma en la que nos plantean los significados tradicionales? Es decir, piensen en una pérdida importante, en un conflicto de pareja, en una situación de salud, en el reto que se les ocurra. Y que al considerarse resilientes sea porque ustedes creen que de verdad volvieron a su forma original después de eso. Conservaron su forma psicológica original, conservaron su forma de manejar las emociones como lo hacían antes de eso, son los mismos físicamente después de eso, su sistema de creencias y su forma de pensar y su ideología y su idiosincrasia siguen siendo las mismas, no se vieron tocadas en lo absoluto después de esa experiencia complicada. Experiencia, estoy hablando de un punto de quiebre en su vida, no del día que los regañó su mamá. O sea, estoy hablando de el día que realmente hubo una pérdida importante, algo que fractura algo en nuestra existencia, una fractura como un hueso, después del cual tienes que inmovilizarte y hacer un proceso de sanación en donde el dolor te acompaña y en donde además tienes la oportunidad de ver cómo precisamente después de una fractura tu hueso, tu pierna no es la misma, necesita un proceso de adaptación, algo se ha renovado, algo se ha regenerado. Hay cicatrices que se ven debidamente cubiertas por este proceso de compensación de la piel y de las células y no vuelve a tener la misma forma de antes. Hay partes del cuerpo que quedan chuecas, que queda la cicatriz por ahí que bota un pedacito de carne, que se ve una marca del diferente color de la piel. Yo diría incluso, no es sano pensar que uno tiene que quedar como estaba antes de una crisis. Y además de que le llame sano, no por decir que es enfermo y que es clínico, sino no es sano, no es completo, no es amplio, no es reflexivo, no es concienzudo ese punto de vista de ver las cosas. Ni siquiera creo que es probable, ni factible, ni posible el que una persona quede totalmente intacta después de una crisis, ¿no? Como un popote que lo doblas y vuelve a su forma original. O sea, me parece que es un poco insensato e injusto que nos planteen a veces ese tipo de significados en cosas que tienen que ver con nuestro organismo, con nuestro cuerpo psíquico, con nuestro aparato emocional, con nuestra mente, porque entonces ahí empieza el camino de ser un poco despiadados con nosotros mismos y de también no estarnos midiendo y creer o pensar que no estamos haciendo las cosas bien porque no estamos siguiendo la definición de diccionario que nos dieron, porque entonces resulta que ya no estoy sabiendo ser resiliente, ya no estoy sabiendo salir adelante, ya no la estoy armando, la estoy regando otra vez. Y es que esto se presta para que mucha gente empiece a darse a la tarea de tener que ser así. Y como les decía al principio del programa, empezamos a echarnos más cargas encima. Ser resiliente en un sentido más amplio, en un espectro mucho más expansivo, en toda la extensión del concepto, a mí me gustaría proponerlo como cuando estoy teniendo la capacidad no solo de atravesar por una crisis y volver a la forma original, sino de meterme a mi crisis, meterme a la reflexión y ver muy bien lo que me duele y en qué me estoy resistiendo y en dónde no me estoy queriendo romper y en dónde sí me estoy pudiendo romper, pero además con la disposición de volver a mi vida ordinaria, a mi vida cotidiana, con algo nuevo que yo me haya traído de ese infierno al cual me tuve que ir para sobreponerme o para atravesar mi crisis. Es decir, no vengas y me digas que no trajiste nada.
Es que es como si se va alguien de cacería o se va alguien a conseguir dinero porque no hay que comer y te dicen, ya regresé y volví así, mira cómo me fui, con las manos vacías. Y dices, neta, no trajiste ni un aprendizaje, ni una experiencia, ni una anécdota, ni un cacahuate, o sea, ¿de verdad? ¿Nada? Entonces yo creo que la verdadera resiliencia, o la que también deberíamos integrar a esta forma de ver estos temas de bienestar, si así le quieren llamar, nada más, es cuando tiene que pasar algo más. Es cuando algo me tocó, cuando se nota que me pasó algo. Y no porque que se note que me quedé acá con el trauma, ¿no? Pero sí que se nota que hay cicatriz. Que hay cicatriz de que pasé por eso y me sirvió. Y de que traje aprendizaje. Y de que me descubrí víctima. Y de que me descubrí en un rol que principalmente lo estaba jugando dentro de mí mismo. Por eso es que los demás también jugaban conmigo con ese rol. Es de cuando me doy cuenta que no todo mi sufrimiento es por culpa de los demás. Por más que se los quiera achacar y regalar, hay quien lo tome. Sino que también hay una situación, hay un mundo interior en el cual yo me estoy colocando como lo que según yo los demás me lo hacen. Para que los demás me puedan hacer cosas o me puedan dar eso que a mí me duele, como me duele que me traten, me lo tengo que estar haciendo yo primero. No hay forma de que suceda distinto. Siempre que hay una victimización, que somos abusados, que somos sobajados, que somos aplastados, que somos buleados, que somos todo lo que se les ocurra pensar, engañados, que nos ponen el cuerno, que generalmente todo eso nos lleva a unas posiciones emocionales que ya experimentamos nosotros con nosotros mismos, lugares en donde ya nos pusimos a nosotros mismos, muchas veces también de formas en las que ya fuimos nosotros con otras personas. Generalmente, si se dan cuenta, esas posiciones de dolor en las que caemos y nos cuesta trabajo sobreponernos o aplicar la resiliencia, no son estados emocionales nuevos. Y generalmente no es un problema que está surgiendo en este momento con la persona con la que estás. Es algo activo de hace tiempo. Y es algo que además me hace incluso a veces como saber la forma en la que tengo que estar actuando al respecto. Ni siquiera es tan nuevo, insisto. A veces el guión ya me lo sé. A veces estamos tan identificados con el personaje que el guión, mira, sin apuntador, nos lo aventamos con todo y cantidad de lágrimas como ya sabemos que sale y que resulta. Y lo peor de todo es que además lo vivimos y así lo sufrimos. Por acá tengo más mensajes. Regreso al chat de Facebook. Teresita de Miranda, estoy trabajando conmigo misma con este tema. Creo que he tratado de ser la misma, injustamente conmigo, para hacerlo por los demás o porque los demás me vean bien. Teresita, gracias por estar acá y es muy valioso que comentes pues que injustamente contigo y para ti has tratado de ser la misma, pero además que reconozcas y que puedas decir que es para hacerlo por los demás o porque los demás te vean bien. Yo creo que de las pocas veces que yo me atrevo y sin conocimiento de causa y sin que sepa de teología y todas estas cosas y sin considerarme una persona religiosa, pocas veces en la vida cuando yo me atrevo a utilizar la palabra pecado como yo la concibo, con base más en lo que me hace sentir que en lo que sé intelectualmente, es como lo que acaba de decir Teresita. Creo que una de las formas en las que si yo pudiera decir que un ser humano comete un pecado es hacia sí mismo, y es cuando trata de dar prioridad a lo que vean y piensen los demás de uno mismo y después a ver si toma en cuenta lo que quiere para sí misma y lo que le importa de sí misma. ¿Por qué generalmente estamos pensando, incluso con el tema de hoy de la resiliencia, tengo que ser resiliente para los demás? ¿Tengo que ser resiliente para ser ejemplo? ¿De quién? ¿Vine a esta vida a trabajar para los demás principalmente? ¿Mi vida es lo que los demás consideren que yo soy por cómo me ven?
Lo que comparte muy muy valioso, y muchas gracias Teresita, hoy es algo que es parte de cómo pecamos hacia nosotros mismos y cómo nos lastimamos eh, cuando generalmente vamos por la vida, como les decía, poniendo atención primero a cómo dicen que debe ser y les gustaría y consideran que nosotros deberíamos ser, que lo dicen los demás. Y en segundo lugar, tomamos a veces en cuenta, nos tomamos en cuenta. ¿Por qué no empezar a tomarnos en cuenta y a basarnos en lo que yo necesito, en cómo yo me quiero sentir, en soltar lo que a mí me pesa, no lo que los demás consideran que yo tengo que ir cargando? Y después ver si es que me queda ganas y tiempo y se me da la gana, a ver qué opinan los demás. A ver si me dan ganas de leer sus comentarios, a ver si tengo ganas de recibir opiniones, a ver si me importan, a ver si las integro. Y no es aislarnos e ignorar a los demás, pero es tomar en cuenta lo de los demás dentro de una prioridad que es lo mío, no tomar en cuenta lo mío en segundo lugar después de darle prioridad a lo de los demás. Una lección más importante que puedes dar tú de resiliencia, Teresita, a los tuyos, es que eres como las palmeras, que se pueden doblar y se pueden flexionar hasta donde sea necesario, aunque parezca que se están cayendo, y que gracias a eso que se permiten doblarse de un lado para otro cuando hay un huracán, gracias a eso no se rompen. Porque si intentas mantenerte rígida y de pie como un árbol, lo más seguro es que termines por romperte, y entonces te vas a tener que esconder para que no vean cómo te rompes y cómo te duele. La mejor lección que puedes dar a los tuyos es de cómo tienes la suficiente inteligencia y conciencia emocional para flexibilizarte de un lugar a otro cuando algo te duele, porque lo importante en esta vida no es, ya estoy cayendo acá en la frase de San Bronzazo, ¿no? Lo importante de esta vida es de cómo te levantas y cuando te levantas, no que no te caigas, sino que cuando te caigas te puedas ir levantando poco a poco, con esa resiliencia que te dice, no soy la misma de antes, porque además no tenía por qué cojones ser la misma de antes, pero me estoy levantando y traigo herramientas nuevas y tuve estas pérdidas en esta experiencia que tanto me dolió. Esa es la mayor experiencia y el mayor aprendizaje y sabiduría que puedes dar a la gente que te rodea. Si tanto te interesa y te importa cómo te ven, primero piensa en cuánto puedes ganar tú poniéndote atención a ti misma en todos esos procesos y ponerte bien chingona para que tú estés orgullosa de ti misma y después te interese, a ver si te interesa quién está orgulloso de ti o a ver para quién fuiste ejemplo. Trabaje lo suyo. Que no hay mejor satisfacción que decir de esta, mira, no hay nada mejor que cuando dices, no me importa si lo están viendo, esta satisfacción nadie me la quita, porque yo la sudé, yo la sangré, a mí me dolió y a nadie me va a contar, ¿no? A mí ya nadie me va a contar. Y de esa forma uno se va convirtiendo también, si quiere, en inspiración para los demás, ¿eh? Zaira, ¿cómo estás, Zaira? Gracias por acompañarme en el camino para acá, acompañarme virtualmente. Me encanta escucharte, me das tanta paz, aunque jamás te había visto en vivo, pero ahora sé que no me equivoqué de ir contigo. Gracias, gracias, Zaira. Bueno, o sea, yo decirte gracias, creo que, o sea, tendría que haber otra palabra que abarca un poco más que gracias por lo que dices. Luego la inventamos. Cuando nosotros empezamos a colaborar con el dolor que sentimos, Zaira, algo pasa y nos convertimos como en ese limón que en vez de estarse resistiendo porque lo exprimen, dice, no me queda de otra, la vida me está apretando aquí. Y como el limón, cuando algo te aprieta, no queda de otra más que empiece a salir tu esencia. Y cuando uno se abre a esas circunstancias donde ya no queda de otra, empiezan a salir encuentros, empieza la vida a responderte, empieza la vida a abrirte caminos y todo empieza a aparecer algo que está constelado o configurado, y es en donde se dan los grandes encuentros. Y un placer estar trabajando contigo, y me da mucho gusto saber que estás en el camino y que estás tal vez pudiendo integrar en este momento lo que es la resiliencia, no vista como algo que te deja como estabas antes. Porque tú bien sabes, me imagino que sabes de lo que sabemos de lo que estamos hablando, cada quien en su caso, que si a ti te dijeran ahorita, Zaira, la resiliencia es para que después de esto vuelvas a estar como antes, yo creo que te eches a correr.
Creo que ahora más que nunca tú puedes saber que no se trata de quedar como antes. Mentada de madre quedar como antes, imagínate. Marina Pérez al fin se digna también desde Chile a presentarse. Bueno, aparte de que yo no estuve la semana anterior, ¿no? Ahorita les voy a contar algo de lo que me pasó la semana anterior y porque es un ejemplo también de cómo me ayudó a abordar este tema de la resiliencia a partir de un gran dolor que me visitó. Sandra dice: yo pasé por un momento emocional muy fuerte y pensé que jamás iba a salir de ese hoyo, pero hoy no soy la misma de antes, modifiqué algunos aspectos de mi personalidad y de mi manera de manejar, permíteme, y de mi manera de manejar algunas situaciones junto con la manera de relacionarme, y esto me tiene muy contenta y me da gusto que además lo expreses así. Cuando uno sabe que se modifican aspectos de su personalidad, no es que te estés volviendo loca y que tengas personalidad múltiple. La personalidad para eso está, para una vez construida irse modificando. Si se tiene que tirar, se tira, claro, con el debido proceso, no que andemos ahí por la vida todos fragmentados, pero me da gusto escucharte en ese tono, Sandra. Marina, la resiliencia para mí ha sido acogerse con uno mismo desde el amor, paciencia. Y sabes que lo que dices ahora, Marina, a mí me da la imagen de alguien que se sabe envolver cuando es necesario para que dentro de ese encierro que genera algo suceda. Como la crisálida, ¿no? Que el paso del gusano, de la oruga a la mariposa. Me sé envolver y me sé encerrar en un proceso cuando es necesario. Y qué bueno que, fíjate, sin mencionar este proceso como tal y estos animales, Marina me acaba de dar perfectamente la imagen para ilustrarles cómo este concepto de resiliencia, que consiste en volver a mi forma original como si no hubiera sucedido nada, o como si no hubiera sido yo fuertemente afectado, no me da. Yo no sé ustedes, pero a mí no me da, no me llena, no me alcanza, no me parece lo más viable. Pensando en estos animales que se encapsulan para llevar una metamorfosis a cabo y salir de otra forma, está claro que la resiliencia para mí, así como se plantea actualmente, no es la opción. La resiliencia no se trata de volver a quedar como antes. Yo prefiero la transformación, la metamorfosis, la reconstrucción, la destrucción previa a la reconstrucción, todo lo que tenga que pasar para que, por el amor de Dios, no me quede yo como estaba antes de esta crisis. Sería lo peor que me podría pasar. Pero insisto, sé que el dolor del momento eso es a lo que nos invita. A convertirnos en la hojita que seca que está en el piso, que no siente y que no está pasando nada con ella. Pero les contaba como un ejemplo que tuve de la resiliencia de la semana pasada. Pues bueno, por múltiples circunstancias, como todo en esta vida, que no todo tiene una sola causa, pues por motivos psíquicos, emocionales, mentales, energéticos, físicos del momento, de la edad y de lo que le quieran llamar, pues bueno, me tuve ahí un movimiento de que me agaché y de pronto como que sentí raro cuando me levanté. La cuestión es que con el paso de los días en ese momento, de las horas en ese momento, simplemente llegó un instante en donde no me pude mover, punto. Y creo que cuando el asunto llega al cuerpo y podemos ver que así como en los asuntos emocionales llega un punto tal de la crisis en donde dices literal, si sigo adelante, lo cual para mí era como si me levanto y camino, me duele, seguir adelante me duele. Pero si me quedo como estoy, también me duele. Y si trato de regresarme al asiento del que me estaba intentando parar, me va a doler también. Entonces, si regreso a donde estaba, me va a doler. Si me quedo como estoy, como si no me hubiera estado pasando nada, me va a doler también. Pero si trato de avanzar, me duele. Entonces, así son las crisis en la vida. Para donde me mueva, me va a doler. O sea, y hazla de pedo. Como cuando dicen, ya está dentro, mejor muévete. No queda de otra. Es impresionante saber cuando estamos en un punto de quiebre entre la espada y la pared donde para donde me haga me va a doler. Es ahí cuando vemos, el problema no es el dolor me está acorralando, porque parece que quiere que llegue a un punto en donde no me quede otra más que tener que ver lo que hay adentro y lo que me trajo hasta acá. En mi caso, por ejemplo, hacia dónde flexibilizarme me cuesta tanto trabajo y contraerme también, cuando me tengo que cerrar y cuando me tengo que abrir, cuando intento, ¿por qué en estos dos movimientos fue en donde estoy encerrado, no?
Claro, esto ya pasó, ¿no? Pues ya tuve un abordaje desde la medicina, desde la reflexión, desde... Yo sabía perfectamente bien qué cosas tenía que soltar de mi vida y qué cosas tenía que hacer, más allá de lo muscular, por ejemplo. Pero pongo este caso, este ejemplo, me pongo de ejemplo, porque ante la resiliencia, evidentemente lo complicado del asunto, lo que a mí más me exigía mi experiencia, mi ser entero, era yo quisiera estar como antes, quisiera como que no me hubiera pasado nada, no, o sea, lo que daría por estar tal cual como estaba un minuto antes de que esto se detonara. Pero como otras experiencias que he tenido en mi vida, lo que les puedo compartir hoy es que aunque todavía siento que me están haciendo vudú, tengo un amarrón por ahí en la espalda, así como que los nervios tensos, aunque ya va todo muchísimo mejor. No cambiaría la experiencia porque al día de hoy siento que tuve un ejercicio muy importante de voltear a ver lo que me estaba pasando. Y no es que haya tenido tantos problemas. Creo que es como entrar a hacer mantenimiento a un lugar y te das cuenta que hay cosas que estaban a punto de colapsar simple y sencillamente porque se te van de las manos a veces. Y puede ser nada más una de tus actividades que quieres soltar, bajarle un poquito al estrés, saber que tienes que contactar más a otras personas a las cuales tienes medio abandonadas, cosas que conforme te vas conectando con la vida te vas haciendo más sensible y más susceptible a que cuando pones tanta atención el día que no lo haces las señales son un poco más claras. Entonces, a mí no me habría servido de nada y le digo no, muchas gracias a la resiliencia en esta experiencia, en mi caso. No quiero resiliencia. No quiero volver a la normalidad como si esto no me hubiera sucedido. No quiero aparecerme ante los demás como si esto no me hubiera tocado. No quiero perderme de la reflexión que me trajo este momento en la vida. No quiero que parezca como que no me importó. No quiero que parezca como si no hubiera existido yo en ese momento. Yo quiero que se note y no es... No es masoquismo, ni tampoco es victimismo. Es, si ya me pasó, oye, pues que me deje algo, ¿no? Muchas gracias a quien se está conectando en el chat en vivo. Voy a tratar de pasarme brevemente por YouTube, no por algo en específico, simplemente sucede que hay ocasiones en que hay uno que otro comentario perdido por allá y se nos pasa. Y sí, precisamente acá está Diana Leiva, saludos, dice definitivamente no vuelve a ser uno el mismo. Algunos nos convierten en mejor persona y para otros nos convierten en personas mala onda. Diana, lo que nos compartes es lo que yo diría, si te acuerdas de otras emisiones, que de pronto es como polarizarnos un poquito, ¿no? Que después de una experiencia complicada o queda uno bien o queda mal, o queda como más bueno o menos bueno, o como buena persona o mala persona. Vayámonos más allá y de pronto hay que no poner tanta atención en cómo lo que me está sucediendo me deja ante la vista de los demás, acuérdense, sino cómo me deja ante la mirada de mi propia alma, como si yo pudiera entrar en mí, que ya estoy dentro de mí, pero por lo menos aplicar la mirada hacia darme cuenta cómo esto me deja en mis relaciones, cómo me deja, pero no por poner atención a lo que los demás digan de mí, sino cómo me siento yo relacionado de manera distinta con los demás, o de cómo la vida se va haciendo más ligera, cómo algunos síntomas van cambiando, cómo la resiliencia, y repito, y lo digo una vez más, para mí no es la apuesta así como se plantea. No es lo más saludable decir que después de eso yo voy a volver a ser el mismo. En este caso no, y lo siento, desde este enfoque que yo ofrezco hoy, y así como yo he observado que están las versiones más tradicionales de diccionario en lo que más predomina allá afuera la resiliencia, no es más que así como se cuestiona y como se presenta, una forma más de decirnos que tenemos que ser de otra forma más cuando estamos mal, y de sugerirnos que tenemos que ser fuertes y que tenemos que ser como esas figuras por las cuales así puede pasar encima un camión, te puedes parar como si nada y seguir tu vida normalmente. ¿Por qué tenemos tanta aversión a
deformarnos y tomar una forma distinta después de una crisis del tipo que sea. Ya ni perdonan los memes de cuando alguien tiene una crisis de pareja, por ejemplo, y después se ponen acá cerrando ciclos y ya se cambiaron el peineduki, el color del pelo. Eh, pero además se ve como una mofa cuando se hace también, desde luego superficialmente, y vemos que una persona se quiere ver ya distinta desde el día siguiente en el que decidió dejar una crisis atrás. Claro, hay de reflejos a reflejos. Hay gente que quiere que se vea que ya es totalmente otra al siguiente día o a la siguiente semana. Pero ahí tenemos un ejemplo de cómo el ser humano instintivamente busca que se note que hay algo diferente. Incluso no solo físicamente, estamos hablando de cuando una persona, porque a mí también me ha pasado, que se aísla después de una crisis porque no quiero que se note cómo me tocó psicológicamente. No quiero que se note en lo triste de la mirada, en lo marchito del semblante, que estás transitando por un invierno, por un otoño, por algo que te invita a decir, no soy el mismo de siempre y no voy a volver a ser la misma persona de siempre porque no tengo por qué volver a ser el mismo, ni quiero. Porque si no, pues además, ¿qué onda? ¿Que me vuelva a pasar igual? En la resiliencia creo que la mejor lección que podemos tener el día de hoy, y recuerden que esto es desde el enfoque transpersonal, y lo quiero recapitular, tratar de que después de esos lados oscuros que visitamos y esas experiencias terroríficas que tanto nos da miedo, nos podamos traer de ahí algo a la vida cotidiana para decir, ya no soy igual por esto, ya no veo las cosas igual por esto. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, nos invita totalmente a no ser los mismos de antes, porque además de entrada, idealmente se prefiere que lo que cambie después de una pérdida importante sea el concepto que tenemos de la vida y la muerte, porque una pérdida nos obliga sí o sí. Claro, nos podemos resistir, pero nos obliga casi a relacionarnos de una forma distinta con el ser humano que se fue. Porque no hay forma en la que no busquemos estar en contacto con su esencia, con su presencia, con su conciencia. Entonces, si ustedes se fijan, nada más por simple lógica, nosotros siempre buscamos lo nuevo dentro de lo que nos está sucediendo. A pesar de que digamos que queremos seguir igual, siempre estamos buscando lo novedoso, lo diferente, el componente que no estaba antes, que hace que yo note, exprese o refleje que algo nuevo sucedió. Que si fui al inframundo me traje algo de allá, no un chamuco. No se anden trayendo cosas así. Pero sí un escudo nuevo, una fortaleza distinta, un brillo nuevo en mi mirada. Hay muchas formas de reflejarlo. Simplemente creo que el mensaje que más les quiero dejar hoy es de que no precisamente pensemos en que la resiliencia es para que yo me vea como un material el cual después de ser doblado o deformado regresa a su figura original. O como más nos conviene tal vez es como la naturaleza. Que puede sobreponerse y crear formas novedosas, abundantes, frescas y renovadas después de haber pasado por una catástrofe. Y por lo mismo es que Marina complementa diciendo, la resiliencia me parece como haber conocido el infierno y el cielo y salir de nuevo a la vida cotidiana con una lección de vida. Es difícil, Marina, no pensarlo así, ¿no? Después de que tú también has tenido ciertas experiencias y cierto nivel de reflexión, es difícil no verlo como lugares que uno tiene que visitar y es como no puedo volver del infierno sin haberme quemado un poco, sin haber aprendido algunas mañas, y así como no puedo volver del paraíso sin ser una persona más inspirada, con una sonrisa distinta, que puede apreciar la belleza en muchos más lugares y de muchas formas diversas a partir de esa gran crisis de la cual salí transformado y no tanto precisamente resiliente. Así que el tema de hoy, por eso era y ha sido resiliencia, es un mito, debo ser resiliente, tengo que ser resiliente, puedo ser resiliente. Hay que cuestionarnos todo y por eso hoy me interesaba principalmente centrarnos en que se tiene que notar el cambio, se tiene que notar que lo que me pasó me tocó y no me dejó igual. Y si eso
no checa con el concepto de resiliencia, entonces guácala la resiliencia, no la queremos. Esto es Transpersonal y yo soy Jaime Lugo y les recuerdo que me pueden encontrar directamente en jaimelugo.com y también en Facebook como terapeuta Jaime Lugo o terapia emocional Jaime Lugo. Ya no me acuerdo bien cómo estoy. Y el podcast de este programa lo puedes encontrar en 8ymedia.com y también aplicaciones como Spotify, TuneIn Radio y iTunes. Les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron conectadas hoy, aunque poco a poco vamos recuperando el ritmo de la convocatoria, que porque si uno se ausenta o que porque si es verano, de todos modos estamos juntos en conciencia. Esto de Transpersonal se trata de una mirada distinta, un encuentro distinto con las emociones y con todo lo que nos acontece, porque de todo lo demás de la mirada tradicional, psicológica, clínica y todo esto, ya hay demasiado. Ya hay demasiadas recetas, hay demasiados tratamientos, hay demasiado diagnóstico, demasiada patología. Ya está esa parte. ¿Por qué no agregamos otra? Que sea alternativa o como se les dé la gana llamarle, no me importa, pero trabajemos de otra forma también. Mientras más versiones tengamos de todo, más sano es. Este programa es en vivo todos los miércoles a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Y como les decía, gracias por conectarse desde que si Ciudad de México, que si Estado de México, que si Chile, que si Colombia, España, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, desde donde hayan estado en vivo o viendo el podcast. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y pues compártanlo por si hay alguien a quien ustedes crean que le hace falta reflexionar acerca de la resiliencia. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles.